Paz y bendición, soy el pastor Enrique Esbet del Ministerio Esperanza de Gloria en la ciudad de Miami. Quiero invitarte a escuchar una palabra de parte de Dios. Sé que renovará tu mente y desafiará tu espíritu. Puede que en tu vida hayan cosas a punto de morir, pero Jesús dijo: las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Bendiciones. Vamos al capítulo 4 de Hebreos, vamos a darle continuación a esta serie de enseñanza que tiene que ver en entrar en el reposo de Dios. Porque dice la palabra que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Mas el Hijo de Dios vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Pero no veo esa vida abundante manifestarse en la iglesia. Y no me malinterprete, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de una vida plena en Dios, de paz, de gozo. Veo una iglesia que no está en paz. La iglesia ha perdido de alguna manera la dirección. ¿Dónde fue que perdimos ese camino? El afán es el resultado de no tener confianza en Dios y su palabra. Ahora, la confianza en el original hebreo es emuná, y eso es fe. Entonces, muchas veces no estamos agradando a Dios porque no estamos caminando en confianza. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerque a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a la Escritura, y el verso base que hemos estado usando para esta serie de enseñanza está en Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Es decir, Pablo está haciendo una alerta a la iglesia diciendo que haya temor en tu corazón. Temamos a esta situación, no vaya a ser que aún permaneciendo la promesa de entrar en el reposo de Él, parezca que alguno de nosotros no lo ha alcanzado. Ahora, para poder entrar en el reposo de Dios, es necesario caminar en fe, en confianza. Entonces, ¿qué haces acostándote preocupado, preocupada? ¿Por qué vives una vida turbada? ¿Por qué si Jesús dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy? No como el mundo la da, yo se las doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque veo una iglesia turbada y afanada, corriendo tras las cosas de este mundo y dejando lo que es primero. Su reino es primero. Porque si yo busco a Dios primero y busco su reino primero, dice la palabra que lo demás es añadido a nuestras vidas. Pero andamos corriendo detrás de las añadiduras porque no creemos que Dios es suficientemente Dios para suplir lo que nosotros necesitamos. Y no le creemos, no confiamos en Él porque simplemente no le conocemos. No conocemos a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Dice que si tú te acercas a Dios, Dios se acerca a ti. A nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. ¿De quién estaba hablando? Del pueblo de Israel cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Dios le prometió un reposo, que entrarían a una tierra donde fluye leche y miel. El proceso era de 11 días. Mas sin embargo vimos un pueblo caminando 40 años en el desierto. Y Dios haciendo prodigios, milagros y maravillas dentro de ese pueblo. Pero aún seguía su corazón malo, dice la palabra, que tenía un corazón malo lleno de incredulidad. Así nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos prodigios y maravillas ha hecho Dios en nuestras vidas? Pero aún seguimos murmurando. Y muchos de nosotros anhelando las cosas del mundo. Nuestros ojos puestos en las cosas que perecen. Nos hemos desenfocado, nos hemos descentralizado, hemos puesto nuestra mira en las cosas que son pasajeras, pero aquello que es eterno lo hemos echado a un lado.
¿Por qué? Porque vivimos vidas afanadas. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Dios lo sabe. Pero el asunto es que siempre queremos ayudar a Dios. No hay ninguna parte en las Escrituras donde diga, Dios, por favor, hijo, ayúdame. Él solamente dice, busca el reino de Dios y su justicia. Busca mi reino, busca mi palabra, busca mi presencia. Y las otras cosas yo las añado. Pero andamos toda la vida correteando. Dice que los gentiles buscan estas cosas. Aquellos que no conocen a Dios andan tras estas cosas. Dijo Jesús ahí en Mateo 6, ¿quién por más que se afana puede añadir un codo a su estatura? Por más que tú te preocupes, tú no puedes añadir nada a la obra redentora de Cristo. Tú no le puedes ni sumar ni quitar. Dice que así como Dios reposó, descansó de sus obras, así también nosotros tenemos que descansar. Pastor, entonces me tengo que sentar en la casa y no hacer nada. El que no trabaja, que no coma. No se está hablando de eso. Se está hablando del afán. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el cuerpo y el alimento? Mirad las aves de los cielos. No hilan, no recogen en granero. Y mi Padre Celestial las alimenta. Dice, ¿no valen ustedes más que ellas, hombres de poca fe? El asunto es la fe. Ahora, la fe no tiene que ver con un sentimiento. La fe es un principio espiritual. A la iglesia se le ha enseñado una fe que es platónica. Cómprate, al, dir, declara, establece y después Dios suple. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso a ti? Y esa es la fe platónica que están enseñando muchos ministerios. Pero bueno, ¿y dónde está la fe? Veo un mundo atribulado y turbado. Todo el mundo corre de aquí para allá. Toda su vida está enfocada en trabaja, un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos. Y hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Hemos sacado a Dios de la familia. Hemos sacado a Dios de los hogares. A Dios lo tenemos los que se congregan. Un ratico los domingos en la iglesia. Cuando nos vamos de la iglesia, ahí lo dejamos como si Dios viviera aquí. Dijo Pedro, hermanos, hemos venido a ser participantes de su naturaleza divina. No sé si lo entienden. El Espíritu de Dios está en nosotros. Él mora en nosotros. Él es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Él es el que nos consuela. Él es el que nos ayuda en nuestros tropiezos, en nuestras caídas. Él es el que nos hace saber las cosas del Padre. Pero tenemos al Espíritu Santo como si fuera una cosa más. Lucas 10, de 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, Jesús, por supuesto, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbadas estás con muchas cosas. Ahora, ¿quién te mandó a meterte en todas esas cosas? Pero solo una cosa es necesaria. Busque el reino de Dios y su justicia y lo demás Dios lo añade. Es que Dios no cambia. En Dios no hay sombra de variación.
Dice, una sola cosa es necesaria y esta no le será quitada. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo María? Oyendo la palabra a los pies del Señor. El principio sigue siendo el mismo. Por nada estéis afanosos. Por nada te preocupes. Mas primeramente busca su palabra. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Sencillo pero profundo a la vez. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. No te puedo decir otra cosa porque no dice otra cosa, con la excepción de siembra y cosecha. Pero eso es parte de buscar el reino. Dice por Marcos que todo lo que tú pidieras, ¿cómo? Diga conmigo, en oración. Cosas que se pueden solucionar a través de la oración, andamos por ahí empujando y forzándonos y violentando cosas para conseguirlas. Cuando con la oración tenemos la respuesta. Dios abre puertas. Dios da favor y gracia. Dios suple. A veces pensamos que Dios es un Dios sádico, que Dios se alegra de cosas malas. Y a veces pensamos que cosas malas nos pasan porque Dios simplemente lo permitió. No se equivoque, iglesia, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Lo que hoy tenemos es el resultado de nuestras decisiones. Si las decisiones fueron hechas en Dios, tienes buenos resultados. Si tus decisiones fueron de acuerdo a tus concupiscencias, tus propios deseos, tus propios pensamientos, vas a tener consecuencias. Nuestra vida hoy es lo que hemos decidido ayer. Y nuestra vida mañana será lo que decidimos hoy. Así que aprendamos a tomar buenas decisiones. Busquemos a Dios para que nos ayude a tomar buenas decisiones. Pero el asunto está que hemos perdido el temor a Dios. Como hemos perdido el temor a Dios, no podemos tomar decisiones correctas, sabias, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, como se ha perdido el temor a Dios, ya no hay decisiones sabias. Ya no hay sabiduría en nosotros para tomar decisiones correctas. Porque vivimos ajenos de la vida de Dios. Nos levantamos y nos acostamos sin Dios. Seamos honestos, verdaderamente vivimos vidas con Dios. A Dios no podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Nos levantamos y le dedicamos el tiempo a Dios. Lo primero, le damos la primicia, lo primero de ese día. No, pastor, es que tú no me entiendes. Tengo que ir a trabajar. Es lo mismo. El sistema siempre te va a tener atrapado, afanado y turbado. Es una centrífuga, no te puedes escapar de él. A menos que un día haga un pare y diga, espérate, déjame salirme de esa centrífuga y déjame seguir a Dios. Yo lo veo. Este país es una centrífuga. Tiene a la gente siempre ahí sofocada y nunca descansa. No hay un descanso para tu alma. Necesitamos descansar en Dios. Necesitamos confiar en Él. No estoy diciendo que no hagamos cosas, pero que las cosas no sean lo primero, que lo primero sea Dios. Mateos 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿de quién es el yugo? ¿Es tuyo o es de él? A los bueyes se le pone el yugo. Siempre va el buey más fuerte y el más viejo es el que lleva el yugo, y le ponen un bueycito más pequeño y más joven para que ese lo vaya entrenando y lo vaya guiando. Es decir, la mayor carga va sobre el buey viejo. Entonces Jesús dice, toma mi yugo, enyúgate conmigo, camina conmigo. Yo te ayudo, yo te llevo, yo te enseño. Porque para ti mi yugo es ligero. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿qué tiene que ver la humildad con el llevar un yugo? Muy sencillo. La mayoría de nosotros
tenemos un hombre fuerte que se llama ego. Y como estamos llenos de ego y somos tan capaces, no nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. No sometemos nuestra vida a Dios, sino que siempre andamos altivos. Yo puedo. En vez de decir, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo, tú puedes. Yo me someto, yo me rindo a ti. ¿Qué hay que orar? Oramos. ¿Qué cosa es mejor, orar o dar pico y pala? Pero qué trabajo nos da orar. Y a veces preferimos trabajar como animales que orar. La oración es importante. Abre puertas de bendición. Bendiciones que te alcanzan, te sobrecogen. Porque esa es la promesa de Dios. Mi bendición te alcanzará y te sobrecogerá. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis ¿qué? Vamos, diga conmigo, descanso. El ser humano no tiene descanso en su alma. Porque el resultado de ese descanso es someterte a Dios. Cuando tu vida la sometes a Dios, cuando tú tomas el yugo de Jesús y lo pones sobre ti para que Él sea quien te guíe, quien te ayude, quien te lleve, entonces encuentras descanso. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, ¿cómo puedo recibir la paz? Enyúgate. Deja de hacer lo que a ti te da la gana de hacer. Tienes que morir a todo argumento humano. Porque las cosas de Dios para el hombre natural, para el hombre psíquico, para aquel que lo analiza todo con su mente, es locura. No tiene sentido. Y yo sé que muchas veces no tiene sentido. Pero si Dios lo dijo, yo lo creo, Él lo hace. Y la raíz del asunto está en la fe. No hemos creído. No tenemos confianza en Dios porque no le conocemos. A medida que tú caminas conmigo, conoces mi carácter, conoces mis principios, mis valores, tú vas confiando en mí o desconfiando. Y el asunto de la desconfianza con Dios es porque no le conocemos. Porque puedes tener mucha iglesia, puedes hacer lo que tú quieras. Vaya, ponle lo que tú quieras, cualquier esfuerzo humano, el que tú quieras. Pero esta es la vida eterna, no hay otra, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero. Si no conoces al Padre, no hay vida eterna. No te vistas porque no vas. Lo que tienes es una religión. Conocer a Dios te hace caminar en fe, en confianza. Si tú no conoces a Dios, no caminas en fe, no caminas en confianza y por ende mucho menos tienes vida eterna. Tienes una religión. Estás perdiendo tu tiempo aquí en la iglesia. De verdad, si van a caminar con el Señor, Él dijo, si quieres venir en pos de mí, tienes que tomar mi cruz y negarte a ti mismo. Si no lo vas a hacer así, mejor no lo hagas. Aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Pablo lo dijo por allá por Gálatas capítulo 6, revestidos de Cristo. Yo creo que es lo mismo. Revestirse de Cristo es revestirse de humildad y de sencillez. Y reconocer que tú necesitas a Dios. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo, ¿cómo es? Ay, pastor, es que tú no me entiendes. La vida cristiana es muy dura. Eso no es verdad. Eso es una mentira del diablo. La vida cristiana no es dura. La vida cristiana es buena, es linda. Es de placer y es de gozo. Pero si quieres vivir en la carne y quieres vivir en el espíritu, no puedes. Porque el espíritu se opone a la carne. Y la carne se opone al espíritu. Y lo que tienes dentro de ti es un conflicto, un problema que no puedes arreglar.
porque necesitas una definición. O por el Espíritu haces morir las obras de la carne, o simplemente matas al Espíritu por esas obras de la carne. O estás con Dios o estás contra Él. Dijo Jesús, o estás conmigo o estás contra mí. Conmigo recoges o desparramas. Defínete. Estas palabras dan vida. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 6, versículo 63, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que la palabra de Dios es lo que produce vida, aunque por un momento piensa que vas a morir. No, lo que está muriendo en ti es el hombre carnal. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. ¿Cómo es? Diga, es ligero y es fácil. ¿Cuántos creen eso aquí? No están muy seguros de eso. Muchos dicen, pastor, es duro. La vida cristiana es dura. ¿Sabe por qué es duro? Porque no queremos morir. Hacemos resistencia a morir. Porque el camino es angosto y la puerta es estrecha. Pero queremos entrar con todos los gustos del mundo al reino. Y no puedes. Tienes que despojarte. Dijo Pablo de esta manera, despojaos del pecado, de la carga del pecado que te asedia. Entonces, para poder caminar en Dios y entrar al reino, porque hay gente que han entrado a la iglesia, pero nunca han entrado al reino, tengo que despojarme, tengo que quitarme todo ese pecado, tengo que despojarme de todos esos malos hábitos que he cogido en la vida, para volver a vivir una vida nueva en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no repara. Dios no es remendero. Dios hace las cosas nuevas. Y una de las manifestaciones, o una de las señales de la que entraste a ese reino, tiene que ver con haber nacido de nuevo. Con que ya no eres lo mismo que eras antes. Dice la palabra, hechura de Dios somos. Creados en Cristo Jesús para caminar en buenas obras. Pero no son las obras que yo me he inventado, no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo. Son buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Pero el asunto es que no queremos dejar nuestra pasada manera de vivir y queremos estar con Dios y con el diablo. Y no se puede tener dos señores a la vez. O le sirves a uno o le sirves al otro. Espero que Dios haya hablado a tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Dice la palabra que el Padre entregó a su Hijo por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Si nunca has entregado tu vida a Jesús, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si alguno creyere en su corazón que Jesús es el Señor y confesare con su boca que Dios Padre lo levantó de los muertos, éste será salvo. Bendiciones. Para mayor información puede llamar al 786-316-3814. Y si deseas visitar a Ministerio Esperanza de Gloria, estamos localizados en el 12299 Southwest 112 Calle, Miami, Florida 33186. Estamos cerca del aeropuerto de Miami, en el Shopping Center de Super Wheels.